Este va a ser el primer podcast del canal. Este canal está basado en todo lo que es el rock, el arte, todo lo que es la creación del ser humano, todos los tipos de expresiones, pero más que nada rock y arte. Me vi en la obligación de crear este canal porque me bajaron el anterior. Así que acá en este espacio vamos a estar compartiendo podcast, documentales, de todo, entrevistas, obras de artistas, bandas de rock, historia del arte, de todo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la historia del arte. Así que, bueno, los animo a que dejen su like y se suscriban. En este espacio es de todo, pero vamos a estar compartiendo arte, música, todo lo relacionado al arte y a la creación a nivel artístico, ¿no? Música, literatura, escultura, grabado, todo, teatro. Básicamente va a ser, hoy por lo menos va a ser podcast. Vamos a estar viendo un video de historia del arte, más precisamente del barroco, que sería la continuación de lo que sería el Renacimiento. Así que nada, vamos a estar compartiendo un videito corto nomás, porque si nos ponemos a lo que es la historia completa del barroco no terminamos más. Pero bueno, es un mini podcast, como dice el título. Ahí empezamos. Lutero. Martín Lutero fue el que se opuso a la iglesia también. Bueno, ese tema para otro video, pero claro, él se puso en contra de la iglesia, entonces la iglesia lo que tuvo que hacer es empezar a promover el arte para que no se le vayan la gente. Está bueno el video, parece. Demasiado porque eso es otro video, pero basta decir que en el Renacimiento el arte adquiere innovaciones masivas. La ciencia empieza a verse como una disciplina por sí sola y grandes masas de gente podían acceder a libros. La imprenta había cambiado todo. La imprenta de Gutenberg fue la primera. Se encargó de distribuir por todos lados la literatura. La Biblia fue su primer libro, por eso lo consideran como el libro más histórico, digamos, más famoso del mundo. Gracias a la imprenta muchas personas tuvieron acceso a la lectura, digamos. Al hacer llegar al pueblo textos en lengua vernácula o común en vez de solamente latín. Esto hizo que cualquiera capaz de leer o de aprender a leer pudiera interpretar la Biblia de manera distinta a la Iglesia. En 1515, necesitado de fondos, el Papa León X promovió una campaña de venta de indulgencias. Comprando una te liberabas de cualquier pecado. Las ventas de indulgencia. A ver, qué jodido, Le vendían al pueblo, digamos. Tipo, al pueblo civil pagaba por su salvación. Fíjate cómo le mentían. Iba, la gente pagaba un cierto porcentaje de dinero y ahí te firmaban un papel trucho o algo en la iglesia
que vos te ibas al cielo, supuestamente algo así creo que era, ¿no? Le quiero avisar que no soy ni el mejor artista, ni tampoco soy curador de arte, nada, solamente este espacio para hablar y para aprender también de cosas. Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's voice-pilled, and I can see why. ¡Qué ofertón! En 1517, como respuesta a esta corrupción, Martín Lutero publicó sus 95 tesis, iniciando una lenta controversia que desembocaría en la Reforma Protestante. Este Lutero se iba afuera de la iglesia y pegaba, con un martillo pegaba las tesis esas, pegaba en las puertas de la iglesia. Tenía influencia económica el loco y era como una persona importante en ese tiempo, digamos. Por eso como que se salvó de alguna manera de que no lo maten o lo metan preso. Poco a poco, sus ideas se extendieron por toda Europa y la dividieron. Alan, qué pendejada hiciste. En 1545, el Papa dijo: vale, la cagamos, ¿qué vamos a hacer? Y lo que hicieron fue convocar el Concilio de Trento, donde inició la Contrarreforma. Como su nombre lo dice, intentó contrarrestar la Reforma Protestante a través de la reafirmación de la Iglesia, la educación sacerdotal y de los fieles, y sobre todo, estimulando la creación de arte y música sacra con dos objetivos: oponerse a la eliminación de imágenes de varios protestantes e ilustrar a los fieles la doctrina de la Iglesia. En la carrera que estoy estudiando, cuando conocí historia del arte, me encantó. Más precisamente el barroco. Barroco y el otro, ¿cómo es? No me acuerdo. Pero el barroco es de los movimientos más hermosos que a mí me gusta. Tuve la suerte de aprender cosas en la escuela, digamos. De hecho, Caravaggio, que es el máximo exponente del barroco, es uno de mis artistas favoritos, digamos. La pintura debía ser clara, potente y atrayente, el equivalente de un blockbuster para una iglesia. Toda racionalidad excesiva o superstición, toda composición confusa o demasiado estilizada debía ser eliminada. Así que para el final, para una iglesia. Toda racionalidad excesiva o superstición, toda composición confusa o demasiado estilizada debía ser eliminada. Así que para el final del siglo XVI ya estamos entrando en el barroco. ¿Y qué es barroco? Hay dos teorías. Una, que el término se origina en barroco, un término medieval usado en la lógica, que significa algo demasiado complejo. Y la otra teoría es que se refiere a un tipo de perla que es imperfecto, barroco. Estas características, lo complicado, lo dramático, lo imperfecto, son comunes en el barroco. Vamos a ver. El barroco es dramático. El mayor componente de buena parte del arte de esta época es en el barroco. El barroco mismo, en las composiciones y en el componente de buena parte del arte. El barroco es dramático. El mayor componente de buena parte del arte de esta época es el dramatismo y dinamismo en las composiciones y en la iluminación. Está influido por los aprendizajes del Alto Renacimiento, como el claroscuro y el color impactante del Greco, las composiciones radicales de Tintoretto y Tiziano, y las figuras intensas y terribles de Miguel Ángel, además de las alegorías, y las lleva al máximo. En vez de la iluminación suave y las composiciones estables del Renacimiento, las figuras son contrastadas, coloridas y cálidas, además de las alegorías, y las lleva al máximo. En vez de la iluminación suave y las composiciones... Mirá lo que eran las pinturas del Renacimiento. Eran buenísimas igual. Pero mirá cómo cambia en el barroco. Estables del Renacimiento, las figuras son contrastadas, coloridas. Amigo, mirá lo que es. La iluminación suave y las composiciones estables del Renacimiento, las figuras son contrastadas. Mirá el claro oscuro que manejaban los artistas ahí, güey. Mucho dramatismo, de todo, mucho dinamismo también, mucho claro oscuro ahí. Acá con esto de fondo, esto oscuro de fondo lo hace resaltar toda la luz, digamos. Coloridas y malísimo mi análisis de arte, pero bueno. Cálidas. Muchas veces emergen de las sombras o parecen iluminadas por un reflector, y las pinturas no tienen un eje central, sino que se inclinan a la izquierda, a la derecha o a las diagonales. Hay una sensación constante de intensidad y movimiento,
en la ropa, en los gestos, en todo el mundo, como si la pintura entera fuera una obra de teatro en pausa. Nada que ver con el estatismo del Renacimiento. Los sujetos eran, por supuesto, nobles, reyes, damas, reyes antiguos, figuras religiosas y mitológicas, paisajes, eventos históricos. Pero también empieza a surgir con más fuerza que antes el género de bodegón o naturaleza muerta, que no solo servía para asombrar a la audiencia con nuevos animales y alimentos traídos de todas partes del mundo, sino para pintar alegorías cristianas y místicas. Empieza a surgir, cada vez más, la pintura de género, con cuadros que sencillamente son muestras de la vida cotidiana de mendigos, plebeyos, trabajadores, dentistas, niños, ancianos y maravillas de... Muy buena esa en el Renacimiento, me acuerdo que era todo... Ni a palo hacía una pintura así. Era como el artista raro de la época, si hacía así. Tema que en el Renacimiento había mucho el tema de los mecenas. Era la gente rica que pagaba para... O sea, si vos pintabas para los mecenas nomás, era visto tu arte, digamos. La naturaleza como una mujer barbuda. Además, el barroco fue pródigo en frescos y pinturas con ilusiones ópticas. La escuadratura. Voy a mostrar algunas imágenes. Uy. Algunas imágenes que preparé del barroco para mostrar. Por ejemplo, acá Caravaggio, que es el artista favorito mío del barroco y uno de los mejores, no sé si el mejor, pero de los mejores que más me gusta. A ver si podemos ver acá. Esta, por ejemplo, que se llama San Francisco de Asís en éxtasis. La verdad no sé bien el contexto histórico, pero... mirá cómo pintaba el loco. Mucho talento. Mirá cómo jugaba con las luces al meter los fondos oscuros. Entonces vos como visualmente como observador de arte ves, lo primero que te impacta es de acá. La luz. No, muy bueno los detalles y todo. Qué groso que era Caravaggio. Esta se llama la captura de Cristo. Mirá, boludo, muy bueno. Son las imágenes más buenas que he conseguido. Mirá como en esta parte se ve toda la luz. Siempre el fondo. Pero bueno. Mirá el dramatismo acá, por ejemplo, en la cara de Jesús. Y acá este hombre también. Muy bueno. Esta es una de las que más me gusta de Caravaggio. David con la cabeza de Goliat. Por lo que significa también históricamente. Recordemos que David fue en la Biblia, fue el que lo mató al gigante Goliat con una onda, una gomera, creo. Muy bueno los detalles acá del... Uy. Acá del Goliat la cabeza, mirá. Onda, ¿qué me hiciste, David, no? Y acá David con una cara de triunfo. Pero bueno, mirá. Acá otra vez fondos oscuros con luces acá. Genial, amigo, muy bueno. Está uno también de las favoritas mías. San Jerónimo escribiendo. No me acuerdo bien, me enseñó un profe. Grosso, de hecho. No me acuerdo bien cómo era la historia, pero... También acá miremos el fondo negro. No, muchas luces acá. Muy buena la obra. Ahí está el Jerónimo, mirá, con todas las luces. Y esta es una de mis obras favoritas de Caravaggio. O la mejor para mí. Que se llama Judith decapitando a Holofernes. Holofernes creo que era un dictador de aquella época. Y bueno, y Judith era como una luchadora, digamos, pero como una revolucionaria, no sé. Pero luchaba para el pueblo, no sé, algo así. Esta obra es terrible. Mirá lo que es los detalles de Holofernes.
la mejor para mí. Bueno, y acá Judith, con todas las luces. Y la señora esta, no sé quién será, pero debe ser alguna criada o algo de Judith. Ahí está, mira, muy bueno. Pues, ¿qué más? Otro artista, Velázquez, que también es uno de los que más me gusta. Esta obra, por ejemplo, que es... no sé por qué le puse Marte 1640, pero es como una obra del dios Marte, de la mitología griega, creo que es. Hay una obra en el Renacimiento que también creo que Miguel Ángel, no me acuerdo, hizo del dios Marte. Nada que ver con, o sea, la misma persona, la misma historia, todo, pero nada que ver el estilo, son distintos. Bueno, después está esta, la vieja friendo huevos. Esta es muy buena también. Esta me la analizamos una vez en clases, muy buena. Ahí están los huevitos. La doñita ahí haciendo su huevo frito para comer. Bueno, también hacían retratos en el barroco, muchos retratos. Ojo que estoy matando algunas de las obras nomás. Hay muchísimas obras que si tenemos que analizar todas, estamos 100 años más o menos. Papa Inocencio, supongo yo que es el que ponía la guita para... Era uno de los mecenas de la época, ¿no? Ahí el Papa. Y bueno, y después tenemos Las Meninas, que creo que es la obra más famosa de él, de Velázquez. Ahí está Velázquez. Esto sería toda la familia del clero real. Bueno, esta obra tiene mucha historia, mucha controversia. Años y años analizándola, es muy buena. La imaginación de Velázquez a otro nivel. ¿Y esta cómo se llama? Ah, esta de Venus en el espejo. Acá... Ahí tapé un poco el... Le gustaba jugar mucho con... Ahora sí con reflejo, onda de espejo a Velázquez. Muy bueno. Un angelito. Muy buenas las obras de Velázquez. Esta me gusta mucho. Bueno, después también mujeres había en el barroco también, como esta, por ejemplo, Artemisa. Esta tiene una de las obras que más me gusta, que es esta. Judith ejecutando a Holofernes. Otra obra de Judith. Ahí le está cortando la cabeza al represor o opresor Holofernes. Siempre jugando con los claroscuros, los artistas de esos tiempos. Muy bueno, muy teatral todo, mucho dramatismo, muy buena. Después tenemos esta que, mirá, es como la continuación de la otra, Judith y su sirviente. Muy buena. Y tenemos también esta que se llama Lucrecia. La historia de esta creo que era esta señora, esta chica era del clero, de ahí, era familia de los reyes y todo. No sé por qué se estaba por suicidar, pero la obra enfatiza en eso, ¿no? En el suicidio del ser humano. Ahí lo vemos con el cuchillo, otra vez claro oscuro. Dramatismo, todo lo que mencionó en el video. De hecho, muy buen video. Después, ¿qué más era que tenía? A ver, que tenía más. Rivera también. Estos son los que más me gustan del barroco a mí. Mira acá, Calvario. Jesús ahí con María, supongo que es María esta. San Pablo el
ermitaño. La verdad que no sé quién es San Pablo. Debe ser algún profeta, algo de esos tiempos. Acá todas las luces otra vez en el medio. Muy bueno. Claro oscuro. A ver si tenía algo de escultura. Bernini creo que fue el mejor escultor del barroco. Creo, no me acuerdo. Creo que sí. Por ejemplo, esta obra, mirá, Apolo y Dafne. Terrible obra. Bueno, en el fondo estamos hablando de arquitectura barroca. Que ahora seguramente en el video va a mencionar algo. No, muy buena la escultura de Bernini. Mira el cabello. Después tenemos... Ah, ¿es la misma o no? Apolo. Sí, la misma. Ah, mira la misma. Y esta rapto de Proserpina, que la verdad no sé quién es Proserpina. Esta me gustó. Mucho dinamismo, mucho lenguaje corporal, parece que hablaran la cultura. ¿Qué mala? Rubens no mostré nada. Tenía también. Esta, por ejemplo, se llama La Casa del Hipopótamo. No es de la que más me gusta, pero es una de sus obras. A ver. Esta me gusta mucho. Que es de la historia de la Biblia, cuando lo matan a Daniel, el rey Nabucodonosor, que fue uno de los reyes más importantes de Babilonia. Lo mandó al foso una cantidad de leones. La historia cuenta que Jesús entró ahí y lo salvó, todo eso. Pero acá lo refleja en una hora. Qué buena está. Ahí Daniel todo asustado pidiendo clemencia a Dios. Ahí están los leones. Después, a ver, ¿qué está? Masacre de los inocentes. No me acuerdo cómo era el contexto histórico de esto. Creo que fue cuando Pilatos le mandó a reprimir a la gente de Israel, algo así, no me acuerdo. Y esta es una de mis favoritas. ¿Cómo se llamaba? La elevación de la cruz. No, zarpado, mirá cómo ocupaba todo el lienzo, el loco. Acá la figura principal obviamente es Cristo, ¿no? Es el que más luz lleva. Muy buena. Todo el espacio ocupado, mira un perro, hasta un perro ahí. Esta son otras. Bueno, sigamos con el video entonces. Eran frescos pintados en los techos y paredes de iglesias, usando la perspectiva arquitectónica de tal manera que creaba la ilusión de una cúpula o un cielo abierto, haciendo parecer aún más grande el espacio de lo que era. En 1506 fue redescubierta la escultura antigua Laocoonte y sus hijos, y el dinamismo de la composición, la exageración de las expresiones y los distintos puntos de vista desde donde podía admirarse, se volverían un punto de referencia para legiones de artistas. Mira, terrible. La escultura también fue influida por el manierismo, donde los sujetos se alargaban y contorsionaban en la llamada figura serpentina. El manierismo. La composición. Manierismo, otra corriente que podemos llegar a analizar un día. Que ascendía de manera armónica. Fuentes, monumentos públicos, fachadas, decoraciones, santos y vírgenes, todas una muestra de grandeza y exuberancia, sencilla de entender para todo el que la viera. El sufrimiento de Cristo es palpable en estas esculturas y la majestuosidad del cielo también. En fin, que la pintura del barroco fue como el equivalente de una película de Michael Bay en IMAX 3D,
o escuchar Sunbather en estéreo para la Sunbather. audiencia de esta época. ¿Qué es? Compara esta anunciación con esta anunciación. No, amigo. Esta época. Compara esta anunciación con esta. Mirá lo que eran las horas del nacimiento. Estamos hablando del mismo contexto y la misma historia. Distintos artistas a distintas épocas. Anunciación. Este descendimiento con este descendimiento. O esta adoración con esta adoración. Claro. ¿Cómo cambia el Renacimiento con el Barroco? Las emociones, las expresiones, todo. Era como todo más rústico acá, ¿no? En el Renacimiento. Era tremendo, un choque emocional de luz y sombra diseñado para impactar al espectador y asombrarlo del poder de Dios, y por ende de la iglesia y de la corte. Se destacan nombres como Bernini, Diego Velázquez, David Teniers, Guido Reni, Rembrandt, Artemisia Gentileschi, Johannes Vermeer, Rembrandt. Francisco de Tenía imágenes Zurbarán, de Rembrandt Pedro con Pablo los Rubens, videos. José de Rivera, Bartolomé Murillo, Franz Hals, Anton van Dyck, Diego Quispe, Josefa de Óbidos, Nicolás Poussin y el Rembrandt papá de era todos, grosso. Caravaggio. Caravaggio. Temperamental, violento, errático, el artista que definió el look del barroco. Sus pinturas, aunque son casi todas de temas religiosos o mitológicos, se atienen a un realismo crudo y maneja la luz como nadie lo había hecho antes. Mira la naturalidad y habilidad con la que maneja la luz aquí. Y mira la ropa de Santo Tomás. Incluso tiene un descosido. Mira el Cristo de Velázquez. Su realismo es innegable, pero hay algo de sublime en su postura y en la cantidad de luz que Diego utiliza en el cuadro. Parece emanar directamente encima de él. Con un panorama tan fragmentado, el arte no fue uniforme en toda Europa, por supuesto. En Francia, por ejemplo, se mantuvo cierto clasicismo. Los artistas en América se enfocaron en la pintura religiosa y de retablos, eso sí, muy influida por el arte indígena local. Y en los Países Bajos, tanto en los libres como en los dominados por España, prosperó la pintura de paisajes marítimos y de tierra, así como la pintura de género y los bodegones, además de las sans-serif o pinturas de monos haciendo cosas chistosas. Los holandeses siempre han sido raros, pero a través de estas pinturas era que se jactaban de su prosperidad nacida del comercio. ¿Sabes por qué te trabas cuando te hacen una pregunta en publicidad. inglés? Porque estás usando un traductor y no el de Google. No tengo sino uno YouTube menor. Premium. Al igual que la pintura y escultura, la arquitectura debía impresionar al espectador y hacerle ver la grandeza y majestuosidad de Dios y del Muy mundo, buena la película de la tomando como corte. referencia el Renacimiento y lejos Es de la una sobriedad película y de austeridad de Van las Gogh. construcciones protestantes. Muy buena. Las iglesias, palacios y casas del estilo conocí, barroco la pasaron en la reflejaban el escuela de poder y Bellas la Artes. riqueza de sus dueños e invitaban a maravillarse en cada Suerte tuve detalle. que estar ahí en ese Adornos, estatuas, columnas salomónicas, capiteles y pilastras, cartelas, balaustradas elaboradas, todo era primoroso. Los domos y las columnas se hicieron más dramáticas y Qué decoradas con buena estaba ilusiones como las ya mencionadas cuadraturas. ¿Por qué no vivo cerca de esos lugares? Esto sería la arquitectura del barroco. Usaban el contraste de formas ovaladas con líneas rectas para dar la sensación de un espacio más amplio, y el gran número de elementos repetidos como columnas y ventanas incrementaban la sensación de tamaño y amigo. movimiento. La Plaza de San Pedro, con sus miles de columnas y su línea recta rematada en un círculo, es Plaza de San Pedro del Vaticano, ¿no? ¿Quién la hizo? un ejemplo perfecto. La decoración de interiores reflejó esta tendencia al exceso. Materiales raros y finos como ébano y marfil, elementos como cornucopias, hojas, re ángeles, pobre. mujeres, dioses, arabescos y guirnaldas. Mira qué hermoso. El diseñador, marquetero y artesano André Bull Andrés Charles Bull. No, mira, hay cosas que yo ni sé. Por ejemplo, en la escuela solamente nos enseñaron lo que era la pintura y la arquitectura nomás. Y la fue el escultura. mejor exponente del barroco en el mobiliario, definiendo el look Claro, esto es como inmobiliario. Claro, mira lo que era. Inmobiliario, mirá vos. de la corte del rey Luis XIV de Francia, el Rey Sol. El Palacio de Versalles, el monumento a la realeza Palacio Versace, zarpado, amigo. y el poder de los reyes de Francia, viene de esta época. La arquitectura barroca tampoco fue idéntica en todos lados. Tenemos desde estilos más austeros y clásicos como en Qué rica en cultura que es Europa, lamentablemente. Hermoso. Rumania, Francia y Portugal, hasta la exageración de los estilos de Rusia, Europa Central y España, que además exportó el estilo a sus colonias.
En lugares con gran frecuencia de terremotos como América Central y Filipinas, las iglesias se achataron y pegaron al suelo para mayor estabilidad, creando el barroco sísmico. Además, a finales del siglo XVII, en España y sus colonias se desarrolla el churrigueresco, llamado así por el arquitecto José Benito de Churriguera, que enfatizó la excesiva ornamentación y exuberancia en la decoración de los edificios. Amigo, le llenaba de cosas. Incluso en la Inglaterra anglicana, el estilo fue imitado por arquitectos como Christopher Wren, que construyó la hermosa Catedral de San Pablo en Londres. La música barroca continúa este estilo exagerado y dramático de las demás artes. Los compositores se hacen más dependientes no solo de la iglesia, sino de los nobles y de mecenas particulares, lo que hace más marcada la diferencia entre música sacra y música secular. Nace la música de cámara, es decir, diseñada para un grupo de músicos en vez de solo un intérprete. Se enfatizaron las texturas de la música y la línea de bajo, y se desarrolla el estilo brisé o roto, con notas y melodías impredecibles e irregulares. En esta era también nacen los géneros de la ópera, la cantata, la sonata, el concierto y el oratorio. Y por último se introduce el instrumento que dominaría el siglo XVIII en adelante. Ah, qué bueno está el video este. De esta época los que más se recuerdan hoy en día son Bach, ¿No? Vivaldi, Vivaldi era bueno. Monteverdi, Estaba bueno la Handel. música, bueno. Lully, Pachelbel, Esto sería como el nacimiento de la música clásica. Purcell, Corelli, Tartini, El trino del diablo. Algo Y escuché de Rameau. loco eso. No hubo un movimiento unificado de literatura barroca, pero sí que hubo muchos escritores valiosos entre mediados del siglo XVI y mediados del XVIII. Lo que tenían en común casi siempre era la exuberancia en el lenguaje. Para empezar, en esta época de conflicto, crisis económica, moral y social, prolifera la novela picaresca, que básicamente es las aventuras de un tipo intentando sobrevivir en un mundo amoral, de la manera que pueda, robando o mintiendo. Simplicius Simplicissimus en Alemania, Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache y el Buscón en España, Moll Flanders en Inglaterra o Gil Blas en Francia, describen la vida de desposeídos y desafortunados que hacen lo que sea por dinero y por sobrevivir en un mundo devastado por la guerra. Esto es especialmente cierto en Europa Central, donde la guerra de los 30 años provocó entre 5 y 8 millones de muertos. En Inglaterra la época coincidió con los reinados de Isabel I y Jacobo I, la era dorada del teatro en estos reinos. Brillaron figuras como Ben Jonson, Christopher Marlowe, Thomas Kidd, Thomas Dekker y el peso pesado de William Shakespeare, además de poetas como John Milton y su De Paradise esto ni Lost, opino porque no sé y nada. filósofos como John Locke y Thomas Hobbes. En Francia tenemos al trío de Molière, Racine y Corneille. Y en España, aquí debería hablar del siglo de oro hispano y las decenas de autores brillantes de este periodo, pero eso lo haré en el próximo video. Iniciando el siglo XVIII, al barroco le ocurrió algo como lo que le pasó a los perros Pug. Hubo tanta endogamia y tanta explotación de sus características exageradas que terminó engendrando una versión ridícula y deforme de sí mismo, el rococó. El rococó, Llamado así por el estilo rocael de El rococó me encanta también. Porque un día vamos a hacer también un podcast de eso. Si les gustaría que haga, comenten nomás en los comentarios. Aprovecho para decirle que dejen su like y suscríbanse también. decoración. En el rococó hay una adopción consciente de la asimetría, de la voluptuosidad y de la ligereza. Todo está cubierto hasta el tope en detalles como ángeles, conchas de mar, elementos florales y vegetales que abundan por doquier. Todo es sinuoso y redondeado. Predominan los colores pasteles y hay un interés grande por la estética oriental. Las fachadas muchas veces son bastante sencillas en comparación con el interior, que es un verdadero espectáculo. Elementos en cristal de Murano
o esculturas diminutas en porcelana Meissen son representativas de esta época. Los temas generalmente son frívolos, sensuales o pastorales. Se hacen populares los cuadros de fiestas galantes de la realeza como los de Jean Watteau y los cuadros de moda de Jean de Troyes, que buscaban mostrar la ropa de la época. Todo es idealizado, brumoso. Los sujetos tienen las mejillas sonrosadas todo el tiempo, la ropa es brillante y con detalles muy minuciosos, y hay una sensualidad y erotismo latentes en toda la imagen. Es un estilo muy pero que muy burgués. Muy bueno, muy Por burgués. esta época trabaja Sí, el Antonio rococó Corradini, es bastante burgués. del que seguro conoce sus esculturas que imitarán Es a el arte de perfección los el efecto chetos. de un velo. El rococó es el arte de los chetos, como diríamos en la actualidad. Y seguro que conoces la pintura El Columpio, Esa de es la mejor Jean-Honoré para mí. Fragonard, donde buena una obra. cortesana es empujada por otro cortesano en un Terrible columpio del obra. bosque. Lo que el de atrás no sabe es que más adelante está escondido otro tipo, que tiene una vista más privilegiada. Y esto era lo que los burgueses y nobles querían ver: coquetería, escándalo y adulterio. ¡Rayos, está desnudo! Muy bueno el video. Hacia mediados del siglo XVIII, la popularidad del rococó empezó a decaer. Las academias de arte, especialmente en Francia, le dieron mucha más prioridad a la pintura mitológica e histórica en la jerarquía de géneros, y escritores de la Ilustración como Voltaire denunciaron al rococó como frívolo, anticuado y extravagante. Eso tuvo que ver con la fascinación del mundo artístico con Había el arte hate clásico. también En 1750, la en amante Europa oficial en del ese rey, año. Madame de Pompadour, envió un grupo de nobles y hateaban, artistas a ojo Italia con en una eso. misión cultural y científica, y este grupo regresó a los 2 años fascinado por el arte romano y helénico, y la opinión oficial condenó la exuberancia del rococó en favor del orden, elegancia y simetría. Había nacido el neoclasicismo. El neoclasicismo. El barroco y el rococó fueron abandonados en corriente favor del buenísima. neoclásico, que imitaba la idea del arte griego y romano y que continuó siendo el estilo preferido en Francia y buena parte de Europa por los siglos XVIII y XIX. El barroco no se fue del todo. En el siglo XIX veremos cómo nace un movimiento que buscaba mostrar las emociones más profundas del ser humano y de la naturaleza: el romanticismo. El romanticismo. El dinamismo de la luz y el movimiento del barroco se ven Todos estos reflejados géneros en el arte podemos llegar romántico, a debatir así como o la apreciación de la mitología y los sentimientos a fuertes. video reaccionar como Pero se su diría. influencia no paró ahí. La Este afición por canal la más que nada naturaleza es y de- la simetría del vamos a hacer rococó podcast. prefiguraron el Art Nouveau. El estilo Beaux-Arts se Bueno. nutrió de las múltiples decoraciones y gran escala del barroco. Y Muy durante bueno el el siglo video, XIX y XX, la verdad. ambos estilos fueron revividos en múltiples sitios de Europa y América. Realmente, artistas y diseñadores como Roberto Ferri u Odd Nerdrum utilizan el estilo para plasmar ideas todo el más crédito extrañas para o el atrevidas y hacerlas conversar con canal el este pasado del arte. Farmaceos, Arte y Cultura. Muy bueno el video. La verdad es que el barroco no tengo quejas, es Y bueno, un poco de música para irnos haciendo. La verdad muy bueno el barroco. Así que nada, en este canal vamos a estar debatiendo esas cosas, digamos. Así que si bancan, chicos, dejen el like ahí. Este canal es de todo, a todas las personas que les guste el arte y la música. También tengo un canal de videojuegos que se llama Punquito22, por ahí si quieren visitarlo. Después les voy a dejar el link en los comentarios. Pero bueno, la temática sería esa, ¿no? Todo lo que esté referido al arte. Así que bueno, denle like, suscríbanse y hasta la próxima.